ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra que va a ser compartida, Señor. Habla nuestra vida, Señor. No soy yo, Señor, sino que seas tú hablando lo que cada uno necesitamos escuchar, hablar y recibir, Señor. Que tu palabra pueda darnos respuestas, que tu palabra pueda aumentar nuestra fe, que tu palabra, Señor, pueda traer un fruto y una convicción, Señor. Que nuestra fe sea aumentada. Ayúdanos, Señor. En esta hora abre nuestro corazón, abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, Señor. Y todo está bajo tu mano, todo está bajo tu autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Decimos amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero invitarte en esta hora a abrir la escritura ahí en Josué capítulo 1. Y realmente hablar sobre Josué es hablar de un hombre que creó una historia, y esa historia ha prevalecido a través de los años, a través de los libros, y Dios nos habla tantas cosas maravillosas a través de él. Y yo quiero invitarte que abra la escritura ahí en capítulo 1 de Josué. Y hay tres partes, tres versos que yo quiero compartir contigo y que me ayudes a leer. El primero es capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Amén. Y luego leemos el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres daría a ellos. Y el verso número 7, vamos a leerlo. Solamente esfuérzate y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. A toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ocupe su lugar. Y en esta tarde yo realmente le pedí al Señor que Él pudiese darme una palabra que alentara nuestras vidas, pero a la misma vez nos confrontara a saber y a conocer nuestra condición en el camino del Señor. Y sabes, cuando uno viene a los pies de Cristo y realmente en esa cruz donde nuestros pecados fueron lavados, y llegar a los pies de Cristo y ser hijo de Dios trae un cambio a nuestras vidas. Y ese cambio se llama nuevo nacimiento, del cual Jesús le hablaba a Nicodemo cuando Nicodemo decía: ¿acaso tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús hablaba de un nuevo nacimiento, de un nuevo hombre, de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando venimos a los pies de Cristo, iniciamos algo nuevo. Es un cambio, es un proceso, y tenemos la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de reivindicarnos sin la necesidad de estar en la cárcel, ni ir al penal, ni estar padeciendo algo, una reivindicación del hombre, sino un cambio que vino del cielo. Amén. Y eso nos goza. Amén. A mí me goza. Se me hace que vamos a predicar. Voy a mandar poner un espejo aquí para que vea su cara de gozo que tiene. A mí me goza. Amén. Oh, están todos. Sí. ¿Y sabe por qué me goza? Y yo quisiera ver esa sonrisa en usted. No sé si no le gusta como predico, no sé, pero le voy a poner un espejo para que se vean, ¿ok? Alégrese porque estamos en la casa de Dios. Y sabes, esa oportunidad que se me dio a mí,
de ser reivindicado, es la misma que Dios te dio a ti. Amén. Por eso debemos estar gozosos y alegres, ¿sí? Y sabes, y Josué es un personaje que a mí me enseña tanto, un personaje lleno de fidelidad, un personaje lleno de obediencia, un personaje el cual estuvo en medio de la promesa de Dios, porque estos libros llamados el Pentateuco, antes de Josué, crean una historia, y en Egipto nace este hombre llamado Josué, y a él le toca salir aproximadamente de 40 años, y cuando se empieza a hablar de Josué, se habla del hombre que estaba pegado a Moisés, y Dios habla a él de una manera cuando Jesús cuando Moisés había muerto, y le dice, después de la muerte de Moisés, Dios le recalca y le dice en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Amén. Y dice mi siervo Moisés. El libro de Deuteronomio termina con una historia que está el pueblo en Moab, y ahí en Moab Moisés muere. Dios lo recoge, llega su muerte, pero dice la Biblia que Moisés murió lleno de fortaleza y lleno de vigor. Sus ojos nunca se apagaron. Y esto nos enseña, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, que Dios tiene el tiempo, el control de todas las cosas. Y en ese momento aparece Josué de una manera diferente, como iniciando en este nuevo capítulo de su vida. Era Josué el que había sido siervo, era Josué el que había estado pegado a Moisés, era ese Josué que seguía a Moisés a todos lados, y cuando Moisés subía a ese monte a estar con el Señor, abajo en las faldas de ese cerro estaba Josué. Amén. Hermano José, apóyeme con esos amenes, ¿sí? Y sabes, la historia que Josué vivió pegado de Moisés, cuando Moisés le tocó estar 40 días allá arriba, Josué estuvo abajo esos 40 días también. Estaba ahí al pendiente porque él había entendido su condición de siervo. Y Josué es un proscrito, o es una semejanza a lo que Jesús iba a hacer en el tiempo futuro. Pero Josué entendió su lugar y estaba ahí mientras Moisés bajaba 40 días, 40 noches, en medio del frío, en medio del calor. Yo no sé, la Biblia no dice si comía o no comía, si estaba en ayuno o no, pero de alguna manera había un hombre que estaba ahí porque él había entendido que era un siervo. Amén. Así es que la importancia que tiene Josué es de que cuando Moisés muere, era el líder, era el que había guiado al pueblo por todo ese camino, el que los había sacado de Egipto, al que Dios usó para sacar, y caminó en el desierto, y vieron historias, y vieron desavenencias, y vinieron victorias, y Moisés iba al frente con batalla, y era una cosa que el pueblo de Israel vivió en esta historia. Josué se vuelve el capitán del ejército. Josué estaba junto a Moisés, pero en este momento Moisés muere, y al morir el jefe, tal vez todo se acabe. Al morir el que llevaba la dirección, tal vez todo termine. Pero recordemos, amada iglesia, que Dios tenía un plan. Amén. Que Dios tenía una promesa que le había hecho a Abraham, que le había hecho a Jacob, que le había hecho a su descendencia. Y Josué estaba ahí en ese lugar. Y qué importante es entender estar en el lugar y en el momento indicados. Créamelo, iglesia, cuando usted decide servir a Cristo, aunque vengan las tempestades y las dificultades, y venga la prueba y la lucha, Dios te tiene en un lugar con un propósito. Amén. Dios te tiene en un lugar con un propósito. Josué estaba ahí. Una de las promesas
que Dios le hizo a Abraham está en Génesis capítulo 22 verso 18, diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham obedeciste mi voz. Y esa promesa Dios se la da a Abraham. Y Dios, cuando da una promesa, ¿qué? La cumple. La promesa de Dios está ahí. La promesa de Dios va a estar ahí. Tu decisión es si quieres llegar a la promesa o quieres quedarte antes. Pero la promesa de Dios está ahí. ¿Cuántos lo creemos? Y a veces el tiempo pasa y vemos que la situación se complica más. Y en vez de llegar a la bendición, tal parece que todo parece perderse o parece confundirse. Y ellos tenían que llegar a esa tierra prometida. Pero Moisés no llegó a la tierra prometida, pero sí el Señor iba a cumplir su palabra de lo que él había prometido, como Gálatas capítulo 3 verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? A su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Jesús era la simiente que venía y que descendía de Abraham. Así es que el Señor, el Padre, iba a tomar la vida de Josué para darle continuidad a esa promesa. Moisés ya no estaba. Moisés ya había partido, pero la promesa tenía que ser cumplida. ¿Y cuántas veces Dios quiere usar tu vida para cumplir propósitos y promesas? Y Dios quiere usar tu corazón, y Dios nos llama y nos pone en un lugar, nos pone en una posición para ser de bendición a otros. Amén. Pero a veces no entendemos ese llamado. Y a veces estar en el desierto, a veces tener a un jefe duro o a un pastor duro nos hace decir: ¿sabes qué? Mejor que digan, ¿cómo dice el dicho? No va a decir que dice la Biblia. Aquí, ¿qué? Más vale que digan: aquí corrió, que aquí qué, que aquí murió, y vámonos, ¿verdad? Y tomamos decisiones y vamos de lugar en lugar buscando un lugar donde mis emociones y mis sentimientos sean satisfechos, ¿sí? Donde yo esté contento, donde la carnota esté ahí sentada, donde no le digan ve a evangelizar, donde no le digan hay que hacer aseo, donde no le digan tienes que ordenarte, tienes que portarte bien, tienes que buscar a Dios, tienes que tener una relación con Dios. Y a veces decimos: no, hermano, es que es mucho trabajo. Y entramos en etapas, en desiertos, donde mejor decidimos ir y sacar la vuelta, cuando Dios, como en el caso de Josué, Dios tenía preparado a Josué para suplir a Moisés. Amén. Ahora, Moisés había muerto, pero la promesa de Dios seguía en pie, porque no somos los hombres, nosotros solo somos un puente de generación en generación, ¿sí? Y ese puente tiene que entender que muchas veces la siguiente generación tiene que pasar por nuestras espaldas. Y yo me gozo cuando veo a la siguiente generación siendo hombres de Dios, pero me entristezco cuando veo que la siguiente generación nomás no quiere arrancar. Realmente necesitamos forjarnos, muchachos, fortalecerse en el Señor, y el Señor fortalecerá su carácter. Necesitamos jóvenes de valor. Yo no creo en esa generación de cristal que esté en esta iglesia. Amén. Yo necesito hombres, mujeres que digan: Señor, yo voy a lo que tú dices, no a lo que marca esta generación. Y realmente este mundo nos ha abrumado tanto a los muchachos, dándoles ideas, pensamientos humanos que les dicen: tu condición es esta, pero Dios te dice que tu condición es otra. Amén. Porque ustedes son hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, y van a ser los portadores del evangelio, aunque pasen por nuestras espaldas. Amén. Y nos pisoteen y sirvamos de puente. ¿Cuántos varones dicen amén? No, hermano, yo no quiero que me pisen. Usted póngase, ¿sí? Porque somos el medio para que ellos puedan crecer. Es triste cuando
un pastor de jóvenes, no dejas crecer a tu generación, porque ¿cómo va a ser él más que yo? Imagínese cuando Moisés veía a Josué y le decía: Josué, tú hazte para allá porque Dios te va a usar el día de mañana y aquí nomás mis chicharrones truenan. Eso es algo incorrecto que no deja que las otras generaciones crezcan. Pero Josué estaba ahí con Moisés y Moisés entendió que un día alguien lo tenía que relevar o que sustituir, y Dios habló a Moisés ahí en Números capítulo 27 verso 18 al 23. Ya lo tiene. Fíjese bien cómo mismo Dios habla con Moisés y le habla de levantar una generación nueva. Le habla de ungir, de preparar al que seguía. Y la verdad, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, gente que nos visita, hay que vivir un proceso para alcanzar el propósito de Dios. Muchas veces queremos el propósito de Dios sin que nos cueste. Queremos llegar a hacer algo sin haber pasado por el lugar donde nos va a dar enseñanza. Esta semana yo tocaba el tema con mis hijos acerca del carácter. Y yo les decía a ellos que el carácter tiene que ser forjado y ellos tienen que ser formados, igual que todos nuestros muchachos. Tienen que aprender a solucionar. Dicen por ahí, un amigo decía apechugar, ¿sí? No ofenderse, no a sentirse, no a salir huyendo, sino que cada situación que es difícil que ustedes vivan, Dios quiere forjar en ustedes hombres de carácter. Ahí en los problemas se forma el carácter. Ahí en las situaciones difíciles te forjas y te enseñas a ser hombre. Amén. Mejor las mujeres gritan más amén que los hombres. Hombre, ¿qué está pasando, iglesia? Sí. Amén. Muy apenas le salió a Caleb. Está bien, hermano, gracias por tu apoyo. ¿Y sabe qué es lo que menos les gusta a nuestros jóvenes el día de hoy? Que toquemos su carácter, que los forjemos. Agarrar una escoba es lo que menos les gusta. Por ellos acostaditos todo el día con su celularcito, su Netflix, ¿verdad? Y lo digo empezando por los míos que están aquí adelante, ¿sí? El día de ayer su mamá no está, la extrañamos. Ellos, sí, mejor los demás la extrañamos. No, nosotros hijos también, sí, extrañamos. Yo la verdad mi esposa casi nunca se va, pero ahora pues me tocó. Y me fui el primer día a trabajar y por andar aquí allá no les dejamos mandado. No fuimos a surtir, créanmelo, qué pena. Si me está viendo mi esposa me va a regañar, pero ojalá y que el Señor la... Y entonces yo tuve que pedir la salida en el trabajo porque tenía que llevarles. Llegué y ya habían almorzado, no sé qué almorzaban, no sé qué comían, pero Arturo ahí se las ingenió, ¿sí? Al siguiente día, pues ya ese día en la tarde fui, provisión, alimento y todo. Le dije, aquí hay todo, hijos, ahí se quedan, ¿sí? Y les dije, siempre su mamá batalla mucho para hacerlos que limpien. Bueno, Arturo no, con Arturo no batalla mucho. Mariana más o menos. Y pues ahí Javecito ya se ha de imaginar, ¿verdad, hijo? Es el de en medio, así es que, ay, Dios mío. Y les dije, hijos, estábamos tocando el tema del carácter. Y les dije, ustedes tienen que aprender a lidiar con la gente. Ustedes tienen que aprender a relacionarse con la gente. Ustedes tienen que aprender a amar a la gente. Arturo, mañana no sé cómo le vas a hacer, pero quiero la casa limpia. Si estando la mamá no la limpian, yo no sé quién va a lavar los trastes, yo no sé quién va a barrer, pero yo quiero llegar y encontrar la casa limpia. A ver cómo le hacen. Es que no me hacen. Usted tiene que aprender y tiene que aprender a entender a sus hermanos sin enojarse. Y eso es muy difícil. Yo no sé. Y yo me fui con mucha fe a trabajar al siguiente día. Y le hablo a cierta hora, ¿cómo están? Bien, pero estamos en lo de un curso que están llevando. Ok, hijo, acuérdate lo de la casa, ya colgamos. Pues llegué y encontré la mesa bien limpia, el piso bien barrido y los trastes bien limpios. Dije, ay, caray. Y ¿sabe qué? Se la tengo guardada a mi esposa. ¿Qué huele? No, que no se puede. Y les dije a ellos este punto, y se los digo a ustedes como padres: los muchachos sí pueden hacer las cosas, sí pueden, pero muchas veces nosotros como padres
los consentimos de más o no los dejamos hacer lo que a ellos les corresponda. Los dejamos que estén en su nube, en su comodidad. Y el día que necesitamos algo, ellos nos hacen un pequeño berrinche y saben que con eso nos van a controlar. Pero necesitamos forjarles el carácter. Que cuando ellos tengan una situación con alguien, que la arreglen. Que cuando ellos algo les esté ahí lastimando, que les lastime. Yo como padre quisiera que nada lastimara a mis hijos. Yo sé que usted también. Pero a veces eso que ellos están viviendo, eso los va a hacer mejores hombres y mejores mujeres. Amén, muchachos. Aprenda del dolor, aprenda de eso. Josué vivía una posición, Josué vivió tantas cosas desde que salió de Egipto, en ese desierto, fue ese capitán, vio mucha gente morir, vio gente levantarse contra Moisés, gente que tal vez quiso apedrear a Moisés, vio y vivió cosas aún que mismo Moisés desobedeció. Josué estuvo ahí, estuvo presente, pero estuvo aprendiendo, estuvo entendiendo, estuvo muchas veces tal vez triste, muchas veces lloró, muchas veces perdió batallas, tantas cosas que él vivió. Y de eso se trata esto. Números capítulo 27 verso 28. Cuando Dios te ve apto y preparado, Dios mismo te promociona. Y dice: y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ¿qué? Espíritu. Y le dice: y pondrás tus manos sobre él, verso 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios estaba llamando a Josué a ser ungido, a darle un cargo. Dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. Aleluya. Qué poderoso es esto. Para que toda la congregación de los hijos de Israel que le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dios lo estaba promoviendo, Dios le estaba diciendo: tú soportaste, tú entendiste, ahora tú eres la persona apta para lo que sigue. Amén. Hace mucho, algunos meses, me tocó compartirle a los jóvenes y yo les hablaba de David cuando tenía esas ovejas, cuando David no era nada, cuando David se dedicaba ahí a cuidar esas ovejitas, y después fue Samuel y David no estaba y andaba en el monte y todos estaban ahí los importantes, pero David no estaba porque David no era nada para los ojos del hombre. Pero Dios ungió a David para que un día fuera rey. Pero Dios no lo llamó: David, ahora te unjo, vente a tomar el reinado porque estás muy guapo, muy bonito. No. David tuvo que pasar procesos. Y un día su padre lo llama y le dice: hijo, necesito que vayas y dejes estos quesos a la guarnición donde tus hermanos están peleando con el rey. Y David toma esos quesos y le dice: claro que sí, papá. Obediencia, ok. Pero dice la Biblia que antes de que David se fuera, fue y tomó sus ovejas, las toma, las junta y va y las encarga. Le dice: cuídame estas ovejitas porque yo voy a ir a un mandado, te las entrego, bicho, ahí están. Y David deja las ovejas y se va. Pero David, mucho tiempo atrás, cuidó esas ovejas, amó esas ovejas, dio su vida por las ovejas, peleó contra animales por las ovejas, y esas ovejas eran el todo para David. Y yo le decía a los jóvenes: ¿a qué te dedicas ahorita? No, pues tal vez yo hago el aseo en la iglesia, hermano. Bueno, hacer el aseo en la iglesia es tu oveja. Cuida tu oveja, ama tu oveja, que esas tazas estén limpias. Abraza la taza y dile: te amo tanto, taza, porque a mí me toca limpiarte, ¿sí? Y esa es tu oveja. Y tal vez digan: guaca, la verdad, pero
si tú eres el encargado de lavar baños, tú vas a estar enfocado en que esa taza brille de limpia. ¿Ok? Amén. Que es lo que menos nos gusta, ¿verdad? Pero es tu oveja. Es lo que Dios te ha dado en este momento. Si tú eres maestro de niños y tienes un salón con unos chiquillos ahí tremendos, esas son tus ovejas. Abraza tus ovejas, cuida tus ovejas, quiere a tus ovejas, da tu vida por sus ovejas. Si a ti te toca ser el baterista de esta batería, limpia tu batería, ordena tu batería. Bueno, como que no es una muy buena oveja, ¿verdad? Límpienla, por favor, es su oveja. ¿Sí? Si a ti te toca estar cuando había tiendita, esa tiendita es tu oveja. Cuida tu oveja. Baña tu oveja, no sé qué le tengas que hacer, ¿verdad? Pero el día cuando Dios te llame a algo, tú vas a entregar tu oveja. Esos niños, esos jóvenes que tienes a tu cargo, esas damas, esos varones, son tus ovejas. Y tú tienes que cuidarlas y amarlas. Y el día cuando Dios te diga, ¿sabes qué? Ve a llevar unos quesos, porque tu victoria, porque tu llamado está por crecer. Tú tomas tus ovejas y le dices al que Caleb, te entrego estas ovejas, yo las cuidé, yo las amé, yo las bañaba, yo daba mi vida por ellas, te las encargo, porque Dios me está llamando a algo. Y ahora, ¿qué sigue? Que vas, obedeces, tomas los quesos, llegas al lugar y Dios te dice, hay que derrotar a ese gigante. Y tú dices, estoy listo. Porque así como ese gigante está hablándole al pueblo, yo no le permitía que ni a mis ovejitas le faltaran al respeto. Y ahí Dios te va a dar la victoria, amén. Y una vez que ese gigante sea derribado, tu vida va a cambiar y va a crecer y Dios te va a empezar a llevar. Y aún a David no fue fácil, porque aún tuvo persecución, estuvo a punto de morir, estuvo huyendo, vivió algo tan terrible, calores en el desierto, vivió en una cueva. Y todo eso lo vivió y lo soportó, porque un día tuvo esas ovejitas y supo qué hacer con ellas. Si tú no cuidas lo que tienes ahorita, ¿qué puedes esperar que Dios te dé? Si no eres fiel en lo que tienes, llámese baño, llámese cocina, llámese aseo, llámese aquí en multimedia, llámese guitarra, llámese músico de alabanza, lo que tengas, porque todos tenemos algo. Hay un equipo que se llama Conexión que está funcionando. Necesitan amar a esos muchachos, necesitamos amarlos, porque ellos son las ovejas que Dios les ha puesto a las parejas que están ahí. Amén. Y tal vez digan, ay, pues es que ¿qué tanto hacen con los niños arriba? Son ovejas y son tuyas, Dios te las dio. Los miércoles, los domingos te pertenecen a ti, y para Dios te está enseñando y te va a enseñar mucho a través de esos chiquillos preguntones. Amén. Fuera de esto, si no cuidamos, dice Dios, dice el Señor en su palabra, si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Y aquí Dios llamó a Moisés a que levantara, ¿sí?, la vida de Josué. Josué fue llamado por dos nombres. Le llamaba la Biblia, aunque por ejemplo el nombre de Moisés, de Josué, aparece de 28 a 29 veces en todo esto de la Biblia, de la palabra, pero le llama más la Biblia como el hijo de Nun o el siervo de Moisés. El hijo de Nun y el siervo de Moisés. Y en él entiende su posición de ser siervo. Jehová lo llama mi siervo. Y esta palabra mi muestra el honor más grande para hablarle Dios a una persona, porque es algo que Dios dice, es mío, me pertenece, le pertenece a Jehová en la vida y le pertenece al Señor también en la muerte. Amén. Cuando somos de Él, le pertenecemos por la autoridad. Y Dios busca en nosotros hombres y mujeres que le agrademos a Él en fidelidad, en servicio, que le demos a Él todo el honor y toda la gloria. Ahora, Josué había sido llamado y había sido apto. En esta parte del verso 1
después de la muerte de Moisés, Dios habla a Josué y le habla como le hablaba a Moisés, de la misma manera. Dios no cambió, Dios permaneció. El líder ya no estaba, Moisés ya no estaba, él había muerto, y ahora le llama a Josué diciendo en el verso 2: mi siervo, mi hijo, como mi oveja, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate tú, Josué, y pasa este Jordán. ¿Por qué le habla de que Moisés ha muerto? Todo el mundo sabía que ya Moisés había muerto. Todo Israel tenía conocimiento de esto. Todos habían pasado 30 días de luto por la muerte de Moisés. Ahora, ¿por qué Dios le habla a Josué y le hace alusión a la muerte? Yo quiero tocar rápidamente 3 puntos de qué significó la muerte de Moisés. Número 1, el fallecimiento de Moisés es una advertencia para todos nosotros y la iglesia y la humanidad, de que cuando no obedecemos a Dios, aunque hayamos sido los mejores cristianos, pero hay una falla, Dios tiene el control sobre nosotros. Y Moisés desobedeció cuando golpeó a la peña, cuando Dios le dijo: háblale. En su desesperación él la golpea, y Dios le promete que no va a entrar a la tierra prometida. Y realmente, a veces cuando yo leo esto, yo lucho con esto. Digo: Señor, pero es que es injusto. Pero solamente Dios conoce sus pensamientos. La justicia es de Él. Lo que Él hace, Él lo sabe porque lo hace. Y Moisés no entró a la tierra prometida y tuvo que morir antes. Y esto nos recuerda, cuando Moisés muere, la advertencia que Dios le da a él. Y Dios cumple tanto sus promesas, ¿sí?, y cumple también lo que Él quiere darnos, una lección, o lo que Él no quiere darnos, Él también lo cumple en la vida de nosotros. La muerte de Moisés, número 2, es un recordatorio de que Jehová controla la vida y la hora de la muerte de los suyos. Porque les decía hace un momento que Moisés estaba totalmente sano. Dice Deuteronomio capítulo 34, verso 7: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos, ¿qué dice?, nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Era un hombre fuerte, era un hombre robusto tal vez. Él tenía para caminar tantas millas más. Pero Dios le dijo: hasta aquí, porque era necesario que el pueblo entrara a la tierra. Y a veces yo he pensado y he dicho: bueno, Señor, pues lo hubieras dejado fuera solamente, no te lo hubieras llevado. Pero Moisés no podía quedarse, porque él era el líder, era el que tenía el llamado, el que iba al frente del pueblo. Y si él no cruzaba, el pueblo no iba a cruzar. La única manera que el pueblo cruzara sin Moisés era que Moisés fuera traído a la presencia de Dios. Aleluya. Entonces Dios nos dice que de Él es el tiempo. Dice Salmo 31:15: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Una vez más, el Señor nos hace ver que Él es el que controla todo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte, así de sencillo. Entonces Josué, aunque había arriesgado su vida en muchas batallas, y Josué había ayudado hasta donde estaban, ahora él ya no era el segundo. Dios le estaba hablando para ser el principal. Un tercer punto, la defunción de Moisés nos recuerda que en esta tierra tenemos que hacer el trabajo de Dios. Fíjese bien, con todas las fuerzas mientras todavía podamos. Amén. Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así es que lo que Dios nos está hablando a hacer el día de hoy, nos llama a hacerlo con todas nuestras fuerzas. Amén. Y realmente es un reto. Es un reto grande que tenemos, pero muchas veces la gente quiere hacer las cosas cuando ya no puede.
Y decimos, si yo fuera joven. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Si yo tuviera 10 años más, si yo tuviera 20 años más, le enseñaría a los jovencitos. ¿Y por qué no lo hiciste en tu tiempo? Sí. Si yo pudiera pararme de esta silla o de esta cama. Por eso, amada iglesia, es hoy cuando debemos usar nuestras fuerzas para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. La muerte de Moisés nos recuerda que el reino de Dios no recae sobre un humano, sobre una sola persona, porque incluso a Moisés, que fue un gran siervo de Dios, él era prescindible, murió. Y no por ello el reino de Dios o el propósito de Dios no se cumplió. Así es que lo que hagamos con nuestra fuerza, con lo que Dios nos está llamando a hacer, hazlo con todo tu corazón. Y de alguna manera busca que Dios levante hombres que puedan suplirte el día de mañana. Dice la Biblia que Él no nos va a dejar huérfanos. Él no nos va a dejar solos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo levantó hombres cuando Él dice ya en el Nuevo Testamento, dice su palabra en Efesios capítulo 4 verso 11 al 13, que Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mediante a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Y sabes, iglesia, siempre es necesario que podamos estar buscando en el Señor esa llenura, buscando de su Espíritu, preparándonos sin esperar nada, preparándonos sin esperar del hombre algo, sino siempre buscando ser algo para el reino de Dios, porque el reino de Dios va a necesitar, está necesitando, y Dios quiere levantar hombres en medio que se levanten a favor de Él y que digan: Señor, yo levanto mi mano, yo quiero ser enseñado por ti, yo quiero ser preparado para este camino, y realmente yo quiero ser ese Josué al que tú quieres llamar para cruzar ese Jordán. Yo quiero ser ese Josué. Yo quiero ser ese pastor. Yo quiero ser ese profeta. Yo quiero ser ese maestro. Para que, dicen que una iglesia, cuando los 5 ministerios están ahí, Dios la usa en gran manera. Cuando hay apóstoles, cuando hay profetas, cuando hay pastores, y muchas veces hemos confundido que el pastor, ¿sí?, tiene que ser todo. Dios quiere evangelistas en una iglesia, porque no todos somos evangelistas, no todos son pastores, no todos son maestros. Mis respetos para el maestro y para el evangelista, y más para el pastor, ¿sí? Hay muchos pastores que son apóstoles, pero no lo manifiestan. Es otro tipo de apóstol, ¿ok? Ese sí es un apóstol del Señor, porque él nunca se autoproclama, nunca se hace llamar apóstol, pero sus hechos dicen que es un apóstol. El profeta, no todos somos profetas. Imagínense que todos profeticemos. Y la Biblia dice que en la iglesia, en el cuerpo del Señor, hay diversidad. Algunos hablan, algunos otros enseñan, algunos otros dirigen. Si todos hiciésemos lo mismo, esto se volvería un caos, ¿ok? Pero por eso dice Efesios que Él levanta esos 5 ministerios. Y necesitamos entender y respetar el ministerio de cada quien. No todos podemos. Imagínense que yo quisiera que todos dirigieran, que todos fueran pastores. Entonces, imagínense, todos de pastores, ¿cómo estaríamos? No, hombre, no quiero ni imaginarlo, ¿verdad? El evangelista tiene un llamado muy especial y una pasión en su corazón que arde, ¿sí? Y yo admiro a los evangelistas de esta iglesia, como ellos se van a las calles, como hablan del Señor, y eso es algo maravilloso. Aleluya. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Ya tenía el llamado, ya tenía la preparación, ya tenía Josué
desarrollados planes de trabajo, tenía experiencia en batalla, tenía experiencia en guerras, tenía experiencia, su carácter había sido forjado, formado. En otras palabras, estaba listo, estaba preparado para cruzar ese Jordán. Amén. Pero en el verso 6 el Señor le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y fíjese bien, cuando Dios le dice esfuérzate y sé valiente, le está hablando de los términos materiales, de tierras, de propiedades, de casas, de lo que iban a encontrar allá. Tú la vas a repartir, Josué, ¿sí? Tú vas a repartir, porque yo le juré a sus padres, a los padres de este pueblo, que les daría esa propiedad, esa tierra, y la vamos, y va a ser conquistada. Pero esfuérzate y sé valiente. Amén. Y esta palabra, esfuérzate y sé valiente, la dirige hacia algo material. Usted esfuércese y sea valiente, que Dios le va a dar. Dios nos da provisión, Dios nos entrega sus promesas, Dios ve nuestra economía, Dios ve nuestra situación, Dios conoce nuestro corazón. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está ahí contigo y Dios te va a proveer. Amén. Aunque no veas nada, Dios te va a proveer. Dios está ahí. Esfuérzate y sé valiente. Pero el verso 7 le vuelve a decir: solamente esfuérzate. Pero ahora le agrega esta palabra: y sé muy valiente. Esfuérzate y sé que muy valiente. Y este muy te invita a ser más que esforzado y valiente. Ahora esfuérzate, pero sé mucho, ve por más. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿hacia qué se está refiriendo que sea más valiente que por algo material? Le dice: para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que para seguir las cosas de Dios no necesitas esforzarte y ser valiente, necesitas esforzarte y ser muy valiente, porque el camino de Dios, la palabra de Dios, seguir a Dios, es para personas muy. Algo me los está ponchando que sí. La obra de Dios necesita gente muy valiente, que cuando Él dice en su palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento. Pero nos dice: amarás a tus enemigos. Eso es para muy valientes. Eso no es para cualquiera, ¿sí? Ama a los que te persiguen. Es para los muy. Sí, ¿por qué? Porque el reino de Dios, estar en el camino de Dios, en la obra de Dios, hacer lo que el Señor manda en su escritura, es algo solamente para gente valiente, muy valiente, y que esté decidida a seguir a Cristo. ¿Por qué cree que a veces tropezamos? Que aunque el Señor dice: no robarás, de repente que la hermana ahí sale en la tele que la agarraron, sí, pues es que tenía necesidad. Bueno, y sabes, esfuérzate y sé muy valiente. Ese muy a mí me llena, diciendo: Señor, es que está bien, pues no necesitamos solo ser esforzados y valientes. No es necesario. Para lo que quieras conquistar del mundo, para que te compres un carro, para que te compres una casa, para que les des a tus hijos buena escuela, esfuérzate y sé valiente. Pero para seguir mi palabra necesitas esforzarte y ser muy valiente, para cumplir las promesas, para que llegues a la promesa que yo te quiero dar, para que tu fe sea aumentada, para vivir una vida. Necesitamos ser muy valientes para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y para lograrlo, porque puedes ser muy valiente, pero dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Si eres muy valiente, si eres muy valentona y tú dices: yo mero a las cosas de Dios, pero te apartas de la palabra de Dios, de nada te va a servir tu valentía. Puedes ser el mejor, puedes ser el valiente,
Pero dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿En qué consiste apartarnos? Simplemente en desobedecer un día la palabra. Apartarse significa retirarte de Dios, retirarte de su palabra, hacerte a un lado de las promesas, del llamado que Él te ha dado. Por situaciones que me quieras, dime las que quieras. Porque te dijeron, porque te hicieron, porque no creíste, porque fuiste, porque no te contaron, porque no te mencionaron en el cumpleaños, no sé. A veces gente se nos pasa de decir que alguien cumplió años y Dios mío, sí, arde Troya, arde la iglesia, y no es por el Espíritu Santo, es porque se nos enojó el hermano, sí. Pero sabes, eso no es lo que te tiene aquí. Tú necesitas entender que para llegar a alcanzar las promesas de Dios necesitas caminar conforme a lo que Dios nos ha llamado en su mandamiento. ¿Es fácil? No es fácil. Yo no digo que es, al contrario, es lo más difícil que yo he encontrado y he conocido. ¿Sí? Porque lo fácil en cualquier parte lo obtienes. Lo fácil cualquiera lo puede hacer. Lo fácil cualquiera lo conquista, cualquiera lo vive, cualquiera va. Es muy fácil, pero muy fácil pecar. Es muy fácil decirle que sí a todo. Es muy fácil que te drogues, que te alcoholices. Eso es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero resistirte a la tentación, amar a tus enemigos, vivir una vida de santidad, Dios mío, qué difícil es. Yo jamás diría que el evangelio es fácil, pero sí sé que es lo más precioso que Dios nos ha entregado. Porque vivir en esa paz, en ese amor, ver la mano de Dios, ver la obra de Dios, ver los milagros de Dios, que cada día que te levantas hay una respuesta para ti, eso no tiene precio. Que saber que alguien murió en la cruz del Calvario, que ahí te amó Jesús, que dio ese plan de vida para que tú fueras salvo, que me ama tanto, que ha llenado los vacíos que hay en mi interior. Eso sí lo sé. Y eso vale la pena vivir para Él. No te apartes a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Sí está acá o no está? Ay. ¿Para qué? Estamos en Josué capítulo 1, verso 7:30. ¿Me ayudan con el piano, muchachos, por favor? Aleluya. No te apartes a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Sí ya está? ¿Para qué? Dalo fuerte. En todas las cosas que emprendas, no en las cosas que estés ya. Hermanos, que puse un negocio y no funciona, empréndelo. Dios te va a prosperar. Pero si tú estás ¿dónde? En el camino correcto. Si tú estás en medio, si tú has entendido lo que Dios quiere hacer contigo, si tú has entendido lo que Dios quería hacer con Josué. Dice Josué capítulo 1, verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo este lugar, que pisase vuestra planta del pie. Dios quiere levantar una generación. Dios quiere levantar esta generación. Dios quiere hacer en nosotros algo grande. Dios quiere que crucemos los Jordanes. Dios quiere que peleemos batallas. Dios quiere que entendamos quién es Él. Josué entendió quién era Dios desde un principio. Josué fue testigo de lo que escuchaba, el ruidazo y los truenos, de que sabía que Moisés estaba teniendo una relación con Jesús, estaba hablando con él cara a cara. Y Josué estaba ahí abajo, en medio del frío, en medio de la necesidad, en medio del hambre, allí en ese monte abajo, él ahí estaba. Y nadie decía: Josué, tú eres el bueno. No, Josué entendía a dónde Dios lo había puesto y lo que Dios quería hacer con él. Y él entendió su posición de siervo, como Jesús entendió su posición de siervo cuando vino a esta tierra. Cuando Él murió por nuestros pecados, Jesús no vino como rey, no vino como el salvador de todo y que Él mero, no vino con corona de oro. Él vino a nacer en un pesebre, a estar con un carpintero como padre, con una mujer, María, y anduvo corriendo en la tierra. Él no anduvo en un mundo de flores diciendo: este es el rey. Y se burlaban cuando lo crucificaban diciéndole: ese es el rey de los judíos.
Y nosotros necesitamos entender que en la posición, ahorita en donde Dios te tiene, yo no sé dónde te tenga Dios en este momento. Yo no sé qué ovejas tengas allá a tu lado. Yo no sé cuál sea el trabajo que Dios te ha entregado. Y si tu oveja es la familia, no hay mejores ovejas que puedas tener. ¿Sí? Pero esas ovejitas, tus hijos, ¿sí? Tienes que amarlas y cuidarlas. Josué entendió que Dios lo estaba llamando a cruzar ese Jordán. Eso difícil que era para él, tal vez imposible. Para él era algo, ¿cómo lo voy a hacer si no está Moisés? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a caminar con todo este pueblo en medio de este lugar? Y tal vez tú te has preguntado, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar este Jordán? ¿Cómo voy a pasar esta dificultad? ¿Cómo voy a pasar este trago amargo? ¿Cómo voy a abrazar a papá? ¿Cómo voy a abrazar a mi hermano? ¿Cómo voy a abrazar a mi enemigo? ¿Cómo le digo que hice esto? ¿Cómo le digo que hice lo otro? Esfuérzate y sé muy valiente. Y Dios te va a llevar al lugar a donde Él tiene tu propósito. Porque sabes, no se trata solamente del día de hoy. No se trata de lo que te hicieron, de lo que viviste ayer. No se trata de lo que hiciste. Abraham ni siquiera vio nada de esto, ni su descendencia. Moisés no pisó esa tierra prometida. Yo no sé si tú vas a conocer. Yo no sé si voy a conocer a mis nietos o a mis bisnietos. Yo no sé si esta iglesia algún día va a llegar a extenderse hasta allá, hasta atrás, y no me va a tocar verlo. Pero a los Josués que Dios quiere levantar, sí les va a tocar ver qué va a ser dentro de 50 años esta iglesia. ¿Cuántos de los niños que tienes ahí en tus brazos o a tu lado van a poder ser pastores de este lugar? Líderes, músicos, profetas. Es algo que tal vez yo no voy a ver, pero entendamos que nuestros hijos necesitan, si pasan por fuego, que pasen por fuego. Nosotros lo pasamos. No los defiendas, abrázalos y enséñales. Si caen, quédate a su lado y déjalos que intenten, que se levanten. Tal vez los vamos a ver arrastrándose. Yo como padre estoy pasando cosas con mis hijos y me están enseñando y estoy aprendiendo cosas que nunca me imaginé que iba a vivir. Las estoy viviendo con ellos. Pero si yo llego y le digo, no, mijito, tú no te preocupes, yo te hago todo, yo te hago la tarea, yo te hago esto, lo voy a hacer fracasar. Pero si él mete sus pies en el lodo y está batallando para salir, yo voy a estar a su lado y me voy a encargar que su cabeza no se hunda en el lodo, pero lo voy a ver luchar, que él va a salir adelante, porque Dios quiere forjarnos de esa manera. Qué bueno que todo fuera un mundo de rosas. Qué bueno que Josué nunca hubiese ido allá abajo, que Josué nunca hubiese visto que la gente se rebelaba contra Moisés, que Josué nunca hubiese visto caer amigos muertos de él, de su ejército, gente que perecía. Y un día le hubieran dicho, Josué, tú vas a pasar este Jordán. Ay, qué padre. ¿Y cómo se le hace? Pues agarra esa espada. ¿Y cómo se agarra? Josué era el capitán de los ejércitos de Moisés. Josué sabía liderar un ejército porque estuvo ahí, porque fue siervo, porque entendió. Y nuestros jóvenes, nuestros muchachos necesitan saber. Y nosotros como padres necesitamos enseñarles y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros como padres a entenderlos y amarlos y a guiarlos. Póngase de pie en esta hora. Quiero invitar a todos los Josués que vengan acá. Josués y Josuesas. Vengan, muchachos. Vengan todos los Josués que el día de mañana dicen, Señor, yo quiero ser preparado. Si quieren hincarse o quieren estar de pie, háganlo como ustedes quieran. Sus vidas van a ser sometidas a mucha presión tal vez, o ya están siendo sometidas.
Y hay situaciones que ustedes están viviendo que ustedes no quisieran estar viviendo. Es más, ustedes no pidieron vivirlas. Ustedes están empezando a ver en casa situaciones difíciles, aún en la economía. Y tal vez muchos de ustedes dijeron: no hay más Josuecitos por ahí. Si están sus niños pequeñitos, mándelos. Si ve un niño que está por ahí, tú eres Josué, hija, mándeme a tus Josuecitas para acá. Vengan, hijas, vengan. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Muchachos, confíen en el Señor. Entréguenle al Señor todo, no importa la edad que tengas. Yo quiero invitar a todos esos Moiséses, a todos esos sacerdotes que quieran venir a orar por estos Josués. Muchos de ellos tal vez van a recibir llamados el día de hoy, o Dios les va a hacer un llamado. Vengan, iglesia. Si son tus hijos, bien, y si no son tus hijos, mejor. Y empieza a ministrar a estos jóvenes. Venga, iglesia. Moisés, vengan a orar por ellos. Hermanos adultos que sientan la carga por un joven, vengan. Ellos necesitan su oración. Tony, Liz. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Hable, Señor, a nuestras vidas, principalmente como adultos, Señor. Nosotros un día, Señor, vamos a partir, Señor, pero Josué entendía su posición y su llamado, y sabía que Moisés un día iba a partir, pero él sabía que necesitaba estar cerca de él, Señor. Yo quiero pedirte por esta juventud, Señor, que en ellos se desarrolle esa fuerza, Señor, esa convicción de ser hechos hijos de Dios, Señor, pero que en ellos va a recaer el día de mañana grandes ministerios, Señor, porque a nosotros nos está tocando sembrar, pero ellos, Señor, van a estar cosechando el día de mañana. Hay desde el más pequeñito que está en esta hora, Señor, hasta el más grande, Señor. Yo sé que tú vas a levantar de cada uno de ellos hombres y mujeres que te van a amar con todas sus fuerzas, y no importa lo que estén pasando, tú los vas a sacar de ahí. No importa lo que estén viviendo, tú los vas a sacar de ahí, Señor, porque ellos entienden hoy en esta hora su posición de ser hechos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, empieza a clamar por cada uno de ellos. Levanta tu voz por ellos, bendícelo. Si está tu hijo aquí, ven con él. Si está tu sobrino, ven con él. Si estás como pareja, ven con él. Pero es necesario que bendigamos y que enseñemos a nuestra generación lo que Dios tiene para él. Nos han ofendido tanto, el mundo los ha querido destruir. El mundo les dice que son débiles, pero la palabra de Dios les dice que los levantará en fortaleza, en poder y gracia. Así como Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría, ellos crecerán en conocimiento y en sabiduría, porque no creemos para ellos las cosas que el mundo les dice que son. Creemos lo que Dios les dice que son, porque ustedes son hijos de Dios y ustedes se levantarán en medio de esta generación. Ustedes no serán débiles, ustedes no caerán, ustedes se levantarán por el poder y la gloria de Dios, porque Dios les habla y les dice que ustedes son sus hijos. Dios no ha creado una generación de cristal. El hombre ha creado una generación débil, pero Dios crea una generación de guerreros poderosa. Porque ahora Josué llevaba a esta generación a la guerra del desierto, donde ahí se formarían como leones de guerra, como hombres poderosos, como hombres resistentes al calor, al frío, andar descalzos tal vez, y caminarían y cazarían y obtendrían victoria. Dios quiere verlos victoriosos, Dios quiere verlos levantados. Se levantará esta generación, Señor, y proclamará tu nombre, al menos en este lugar. Ten misericordia
misericordia, Señor, al menos en este lugar. Levanta a nuestros jóvenes, hazlos fuertes. Reprendemos toda debilidad que el mundo quiera poner sobre sus vidas, porque ellos se levantan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dales convicción, dales fortaleza. Levantamos un clamor por ellos, Señor, porque ellos son amados, porque son nuestros hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Levántalos, Señor. Tócalos, Señor. Hazles ver tu gloria, Señor. La gloria del Padre, la gloria del Hijo, Señor. Oh, se levantarán y hablarán tu palabra, Señor. Hombres de guerra, mujeres de guerra. Dale libertad, Señor. Libértalos, Señor, de toda atadura. Jóvenes, toda cosa que el enemigo quiera destruirlo, apártese de ahí. Levántalos, Señor. Levántalo, Señor. Si hay palabra, dales palabras, Señor. Lo que tú harás con ellos cada día, lo que tú harás con ellos, ponles ese llamado, Señor. Ponles ese reto, dales esa fortaleza. Que nos sorprendan, que sean mejores que nosotros, que sean mejores, Señor, mejores pastores, mejores adoradores, hombres con entendimiento, hombres que se guarden, señoritas que se cuiden, Señor. Oh, Espíritu Santo, levanta una generación mejor y más grande que nosotros, Señor, para tu reino, Señor. Tu reino necesita de hombres valientes, de mujeres valientes, chicos. Ustedes conquistarán. Y, Señor, cada padre, Señor, cada madre de familia, Señor, cada tutor pueda entender, Señor, que son sus hijos tuyos, Señor, que no nos pertenecen a nosotros, pero tú cumplas tu voluntad en ellos. Los bendecimos en esta hora, Padre, y tu amor esté cumpliéndose en cada uno de ellos, Señor. Levántalos, dale palabras, Señor, que tu bendición esté con ellos, que tu clamor, Señor, que ellos se vuelvan en una necesidad tuya, Señor, que ellos tengan necesidad de ti, Señor. Espíritu Santo, todo aquello que no proviene de ti sea quitado, Señor. Sea quitado, Señor. Todo aquello que no proviene de ti sea quitado, Señor. Sea transformado su corazón. Oh, dales ese espíritu de león. Dale esas fuerzas de león, Señor, que ellos necesitan. Este mundo no los derribará. Este mundo no los hará a ellos, sino que ellos se harán a ti. Aún en su escuela, en su trabajo, en medio de su generación, ellos son tus hijos, Señor. Bendícelos, Padre. Guárdalos, Señor. Hay llamado para ellos, Señor. Hay llamado pastoral, Señor. Hay un llamado, Señor. Llámalo, Señor, a levantar iglesias. Llámalo, Señor, a levantar a la juventud. Llámalo, Señor, a ser portadores de tu espíritu, de tu gloria, Señor. Y que tu amor esté con ellos, Señor. Y que tu amor esté con ellos, Jesús. En el nombre de Jesús, derrama tu bendición sobre cada uno de ellos. Derrama tu bendición sobre nuestros hijos. Derrama tu bendición, Señor. Oh, bendiga a ese hijo, bendiga a esa hija. Abrácelo. Necesitamos abrazar esta juventud. Necesitamos corregirla, instruirla, enseñarla, pero también abrazarla, porque muchos pequeños vienen detrás de ellos y ellos necesitan ser ejemplo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, redime los tiempos, Señor. Muchachos, el tiempo es de Dios. Señoritas, el tiempo es de Dios. Y lo que ha pasado, Dios quiere poner algo nuevo, porque Dios perdona. Niños, Dios los ama tanto que está buscando que ustedes le sirvan a Él con todo su corazón. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos a ponemos nuestras generaciones en ti, Señor. Josué tuvo un gran logro. Yo sé que nuestra generación va a lograr, porque Dios bendice, Dios levanta, Dios transforma. Jóvenes, señoritas, niños, niñas, Dios te abraza en este día. Dios te abraza y te dice: yo te sostendré, yo te sostendré.
no te sientas amenazado ni juzgado,